Noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 18 de abril del año 2024 y en este momento usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la descarga de manera gratuita y también puede estar con nosotros en www.éxitos107.com, donde recibo el saludo de María Isabel Vargas Rodríguez en Tennessee. Henry Moreno Hernández está en Atlanta. Alfredo y Marianela en Toronto. Saludos para abrazo a la bella flor de primavera. Wow. Y a Barbarita también. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Xavier Miguéis en Barcelona, España. José de Villa en Maracaibo. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente en Caracas. Juan Bautista González en una Caracas que le da la bienvenida a las lluvias que comenzaron ayer. Gloria Herrera en una ciudad de Bogotá sin lluvia y un poco calurosa. El amigo Juan Acuña, Mike Malone, yo está más cerca. Está con su camión en Daytona Beach, aquí en Florida. María Morales en una Maracaibo nublada. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Guillermo Trián en Humble, Texas. Saeda Bon en Orlando, Gerardo Serrao más cerca todavía, en el Doral, aquí al lado. Nosotros estamos en el Doral. El ingeniero Nava en la nublada Caracas. Mimón y Ani Amran en Bogotá. El buen humor y una sonrisa resuelven dificultades y prolongan la vida, dicen ellos. Y tienen razón. David Madrid nos saluda desde Montreal. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú, Edgar Bravo en Madrid, Ricardo Urdaneta en Maracaibo, eh, Nelson Valerio en Cumaná, Guido Villamizar. Guido nos trajo en la mañana de hoy a Floralicia y a mí acá a la radio. Fue un placer conocer a Guido. Guido es de Rubio, estado Táchira. Un fuerte abrazo, Guido. Fue un placer. Julio Argüello nos saluda desde Rancagua, en Chile. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Vengo entusiasmada y feliz porque tener la experiencia de compartir en el carro con un oyente, eso es valiosísimo. Y la verdad es que disfruté mucho la conversación con Guido. Muy bien, así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz jueves para todos los oyentes y para todos mis compañeros en el estudio. Gracias. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Perfecto. El amigo Perfecto Castro es el único perfecto que he conocido, ¿no? Pero bueno, saludos a todos los perfectos. San Elpidio también conocido. San Galdino, cardenal y arzobispo de Milán. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, la luna todavía está creciendo en Leo, pero a partir de las 10:10 de la mañana entrará creciente en Virgo. Y la luna de Virgo es lo contrario de la de Leo. Si la luna de Leo es para que usted reine, la de Virgo es para que usted trabaje, para que se dedique a limpiar, a ordenar y a poner todas las cosas en su lugar luego de la fiesta que le dejó Leo. Es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido,
una buena luna para ir al médico, para ir también al odontólogo. Luna creciente en Virgo a partir de las 10:10 de la mañana, Sol en Aries y todavía Mercurio retrógrado para este jueves 18 de abril del año 2024. Hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Este día busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas las riquezas que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos. Es el Día Mundial del Radioaficionado. Los radioaficionados, buenos días. Con los buenos días, así se saludan los radioaficionados. En los tiempos en que no habían redes sociales, los radioaficionados eran fundamentales en momentos de alguna emergencia, de alguna tragedia, algún evento, porque podían manejar y mandar información. Es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Y el programa que les hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con Víctor Amaya, el editor de Tal Cual. Luego de la reunión de la plataforma unitaria con Manuel Rosales, ¿qué viene? Eso es el tema fundamental, habida cuenta que el tiempo corre en contra. En Caracas vamos a seguir para conversar con la politóloga Ana Milagros Parra. El gobierno de Estados Unidos no renovará la licencia 44, perdón, que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela. ¿Qué viene ahora entonces? Y de Caracas iremos a Madrid para conversar con Ruth Ferrero. Ruth es profesora de Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid. Más de 50.000 soldados rusos han muerto en la guerra. El número de muertos es casi 25% superior al del primer año de guerra. El cálculo publicado tras una investigación conjunta y finalizado el 7 de abril se basa en diversas fuentes de información como comunicados de prensa oficiales, noticias de prensa y redes sociales. Y lo importante es que esta información no se conoce en Rusia. Luego iremos a Bogotá para conversar con Edward Soto del diario El Tiempo. En una declaración conjunta entre Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, que está de visita en Bogotá, eh, hablaron de una propuesta a Venezuela en medio de la tensión que se está viviendo en el país en este año electoral. Iremos también a Los Ángeles para conversar con el amigo José Rafael Guzmán. El comediante venezolano se llevó el galardón a Mejor Podcast Narrativo en los premios Ondas Globales del Podcast por su proyecto La cárcel no da risa, en el que a través de la comedia relata lo que fue estar preso en una cárcel llamada Hotspeth County Jail en Sierra Blanca, Texas. Nuestro foro de hoy, negociar. Negociar es un arte. Lo hacemos en cada momento de nuestras vidas. Es una rutina para vendedores y compradores, pero lo es también para todos, para políticos. Uno empieza a negociar desde la más tierna infancia, cuando la mamá le dice a uno, váyase a dormir, y dice, no, pero espérate un momentito, te prometo que me voy a levantar temprano, pero déjame terminar de ver esto o tal cosa. Y bien así, negociandito, la madre dice, sí, cómo no, pero solo 5 minutos, en fin. Para este tema vamos a contar con Rubén Ángel, psicólogo organizacional, máster en Administración de Empresas del IESA en Caracas y en Montreal con la psicóloga industrial Luis Araque. Se va a hacer nuestro foro en el día de hoy, jueves 18 de abril. Yendo a las efemérides, tal día como hoy en 1480 nació Lucrecia Borgia. Ella era hija de Rodrigo Borgia, quien, a pesar de tener familia, mujeres, amantes y demás, fue coronado papa como Alejandro VI. Lucrecia falleció en 1519 a los 39 años. Dicen, muchos dicen, incluso Mario Puzo lo decía, la primera familia mafiosa de la que se tiene conocimiento. El 18 de abril de 1836 se crea y es legislado el escudo de Venezuela. Y el escudo se mantuvo intacto hasta que un mal día Hugo Chávez dijo, a nombre
usando el nombre de su hija Rosa Inés. Eso lo recuerdo clarito. Que Rosa Inés le dijo, papá, ¿por qué ese caballo tiene el cuello volteado? Y entonces, siguiendo la observación de su hija, dijo, sí, es verdad. Ese caballo no debe tener el cuello volteado, que mire directo hacia la izquierda y cabalgue hacia la izquierda. Y así, este individuo que se consideraba dueño del país, pues cambió hasta el escudo, cambió la bandera también. De milagro no se metió con el himno nacional. El 18 de abril de 1877, Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. El fonógrafo fue el primer aparato común para grabar y reproducir sonidos desde 1870 hasta 1880. El 18 de abril de 1906 ocurrió el terremoto y posterior incendio en San Francisco, donde murieron 4.000 personas y se destruyó el 75% de la ciudad. Ya en el siglo XX, el 18 de abril de 1909, Juana de Arco recibió la beatificación de la Iglesia Católica Romana allí en San Pedro, y desde ese entonces es San Juana de Arco. El 18 de abril de 1912, el buque Carpathia llega a Nueva York tras rescatar a solo 705 supervivientes que venían del naufragio del Titanic. En 1923, en Nueva York, fecha importantísima para el béisbol, abre sus puertas el Yankee Stadium. Y el 18 de abril de 1946 se disuelve la Sociedad de las Naciones al crearse la Organización de Naciones Unidas. En 1954 el coronel Gamal Abdel Nasser toma el poder y se nombra primer ministro de Egipto. 18 de abril de 1955 muere Albert Einstein a los 76 años en Princeton, Nueva Jersey, donde fue profesor en la Universidad de Princeton. Para muchos, quizá uno de los seres más influyentes en la historia de la humanidad y sin duda en el siglo XX. El 18 de abril de 1956, en el Principado de Mónaco, Grace Kelly, actriz de Hollywood, se convierte en la esposa de Rainiero III y pasa a ser entonces, como en los cuentos de hadas, princesa. 18 de abril de 1961, en Playa Larga, Cuba, 35 kilómetros al norte de Playa Girón, el ejército cubano combate fuertemente contra los cubanos que fueron pagados por John Fitzgerald Kennedy. Los tanques cubanos penetran en la zona ocupada y pues aniquilan la invasión. Hoy está cumpliendo 55 años. Ay, la Floralicia me va a regañar. Mi querida Emma Rabe. Emma, tuve el honor, el placer de trabajar con ella en El Enviado. Ella era la asistente de Camargo. Y hoy está cumpliendo 41 años Miguel Cabrera. Felicitaciones a nuestro próximo Hall de la Fama. Y bueno, esta sí voy a decir, si ya dije la edad de Emma, te digo también la de Deina. Además, Deina está cumpliendo hoy apenas 25 años, esa maravilla del fútbol femenino venezolano. Preciosa además. Así que un beso muy grande, Deina. 18 de abril de 1819 nace el austríaco Franz von Suppé, poeta y campesino. La obertura de von Suppé. 18 de abril de 1907 nace el húngaro Miklós Rózsa y fue un músico muy importante en el cine hollywoodense de mediados del siglo pasado. Él se llevó el Oscar por esa partitura. Esa es la partitura de Ben-Hur y esa fanfarria que estamos escuchando así heroica era la parada de las carrozas. Ben-Hur fue famosísima entre todo por esa escena donde se da la competencia entre Charlton Heston, que era Ben-Hur, y Masala. Y hoy está cumpliendo 54 años Luis Miguel. Luis Miguel nació en Puerto Rico y era hijo del español Luisito Rey. Aún así, se le considera el Sol de México.
Se hizo muy popular versionando temas que fueron clásicos de la música popular latinoamericana décadas atrás. Ese es el ejemplo, ese es, por ejemplo, el caso de Cuando calienta el sol, original del trío cubano de los hermanos Rigual. El editorial con César Miguel Rondón. El teniente coronel Marino José Lugo Aguilar, preso por la trama de PDVSA Cripto, el escándalo de corrupción de más de 21.000 millones de dólares que lideró Tarek El Aissami, falleció en la cárcel. Es el tercer individuo de esta trama que fallece estando en prisión. La evidencia recabada por los especialistas, según escribió Tarek William Saab en el X, establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento. ¿Se ahorcó el teniente coronel o lo ahorcaron? Porque uno siempre tiene que pensar en estos términos. El coronel sería imputado por los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, evasión de procedimientos, controles o restricciones en licitaciones, legitimación de capitales, traición a la patria y asociación, pero no dice asociación de qué. Estoy leyendo textualmente la cita del tuit de la Fiscalía. Inseguras son las cárceles venezolanas, muy, muy inseguras. El Estado debería responder por ellos. Y sobre todo, el señor fiscal Saab debería ser un poco más explícito. Pero es pedirle peras al olmo, evidentemente. Por otra parte, en el escenario político venezolano, ayer estuvo la plataforma unitaria. Luego de haber recibido a Manuel Rosales, recibió en la noche a Enrique Márquez. Ambas reuniones, se nos ha informado, fueron cordiales, productivas, y se espera que para el día de hoy asista Gerardo Blay y también María Corina Machado. Lo fundamental es saber si podrá darse alguna reunión, algún encuentro entre la señora Machado y el señor Rosales. Todo queda en veremos, pero el tiempo corre en contra y hay que tener un candidato que en definitiva pueda enfrentársele a Nicolás Maduro en las elecciones del ya cada día más cercano 28 de julio. El reloj indica 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 18 de abril. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:23 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este jueves 18 de abril. El gobierno de Estados Unidos no renovará la licencia 44 que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela que expira hoy, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con sus compromisos electorales. La licencia, que expertos consideraron como amplia en su momento, autorizaba la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas de Venezuela y suministro de bienes y servicios relacionados. Además, el pago de facturas y nuevas inversiones en operaciones en los sectores involucrados. Ahora quedará cancelada desde ayer y las compañías afectadas, gracias a la licencia 44A que emitirá Estados Unidos, tendrán hasta el 31 de mayo para solicitar licencias específicas relacionadas con actividades en los sectores petroleros y gasísticos que serán evaluadas caso por caso. El teniente coronel Marino Lugo Aguilar, exdirector de mercado de PDVSA y recientemente arrestado en medio de la trama PDVSA Cripto, murió en custodia del Estado la tarde de ayer, 17 de abril, según confirmó la Fiscalía en un comunicado difundido a través de la red X. Según la información aportada por la Fiscalía, Lugo Aguilar murió ahorcado. El comunicado del Ministerio Público no detalló en qué parte del recinto penitenciario se encontraba el fallecido. El militar
es la tercera persona arrestada por el caso de corrupción en la estatal PDVSA que muere bajo custodia policial. En Dubái, esta semana, inundaciones sin precedentes han afectado a los Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán y partes del centro de Rusia. Los Emiratos Árabes Unidos carecen de gran parte de la infraestructura de drenaje necesaria para hacer frente a las fuertes lluvias. Por lo general, solo llueve unas pocas veces al año. Los Emiratos Árabes Unidos también llevan a cabo con frecuencia operaciones de siembra de nubes para aumentar las precipitaciones. La siembra de nubes es un proceso en el que se implantan productos químicos en las nubes para aumentar las precipitaciones en un entorno donde la escasez de agua es una preocupación. Un pronosticador del Centro Nacional de Meteorología negó que se hubieran realizado recientemente operaciones de siembra de nubes. Los expertos en clima dicen que el aumento de las temperaturas causado por el cambio climático provocado por el hombre están a su vez provocando fenómenos meteorológicos más extremos en todo el mundo. Alejandro Mayorkas se convirtió en febrero en el primer secretario de Seguridad Nacional en ser acusado en más de 150 años. Sin embargo, ayer el Senado votó a favor de desestimar inmediatamente los cargos de juicio político, impeachment, aprobados por la Cámara de Representantes, en lugar de celebrar un juicio en pleno. Ambos artículos del impeachment fueron declarados inconstitucionales por 51 votos contra 48, 51 contra 49. Es el juicio político menos legítimo, menos sustancial y más politizado jamás en la historia de los Estados Unidos, alegó el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Los derechos reproductivos en Arizona siguen en retroceso. Ayer, luego de 2 intentos de discutir un proyecto de ley que derogaría la prohibición del aborto de 1864 en el estado, los legisladores votaron a favor de no discutir la medida en la Cámara de Representantes. Si se derogara la ley de 1864, Arizona volvería a una restricción del aborto de 15 semanas promulgada en 2022 por el entonces gobernador. Pero si la ley de 1864 entra en vigor, Arizona se uniría a 14 estados que han aprobado prohibiciones casi totales del aborto. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reveló que se aplicarán nuevas sanciones a Irán después de su ataque a Israel. Estados Unidos busca usar estratégicamente medidas económicas para contrarrestar la influencia negativa de Irán en la región. Yellen también habló sobre posibles medidas para limitar aún más las exportaciones de petróleo de Irán, ya sometido a estrictas sanciones. A pesar de estas restricciones, el reciente aumento de las importaciones de petróleo iraní por parte de China alivió algunas presiones económicas sobre Teherán. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que obligará a las escuelas públicas del estado a enseñar a todos los estudiantes la historia del comunismo, su creciente amenaza en los Estados Unidos y las atrocidades cometidas en otros países. Las enseñanzas empezarán en el ciclo escolar 2026-2027. El proyecto de ley también estipula crear el Instituto para la Libertad en las Américas en el Miami-Dade College para, cito, preservar los ideales de una sociedad libre y promover la democracia. Fin de la cita. En una declaración conjunta entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al término de una reunión con empresarios de ambos países en Bogotá, los dos jefes de Estado lanzaron una propuesta a Venezuela en medio de la tensión por una crisis de garantías democráticas en Venezuela. Petro habló sobre la idea de que lleve a cabo un plebiscito en Venezuela para que se respete la vida del perdedor de las elecciones presidenciales. Cito, que se garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Fin de la cita. Están clamando por la vida del perdedor. Dios. Mike Johnson, Speaker of the House,
publicó ayer el texto legislativo de 3 proyectos de ley que combinarían la asistencia militar a Ucrania, Israel y sus aliados en el Indo-Pacífico con ayuda humanitaria para Gaza y otros puntos conflictivos del mundo. El trío de proyectos de ley son parte de su plan para pasar la ayuda exterior a través de la Cámara. Sin embargo, ha sido un proceso que se ha retrasado durante meses en medio de otras prioridades apremiantes y se estancó esta semana cuando su propuesta inicial enfrentó una intensa reacción del flanco derecho de su partido. El presidente Biden apoyó la propuesta del presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, en el día de ayer, e instó a que se aprobaran los proyectos de ley esta misma semana. La Cámara debe aprobar el paquete esta semana y el Senado debería seguirlo rápidamente. Firmaré esto inmediatamente para enviar un mensaje al mundo. Apoyamos a nuestros amigos y no permitiremos que Irán o Rusia tengan éxito, dijo textualmente el presidente Biden en un comunicado. La plataforma unitaria de la oposición venezolana calificó como positiva la reunión sostenida ayer con el gobernador del estado Zulia y candidato presidencial del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. Al término de la reunión, el gobernador reiteró que su partido ha respaldado en todo momento a la líder opositora María Corina Machado y señaló: vamos a esperar lo que decida la plataforma. Si me entregan esa bandera, la llevaré con honor y sacaré a Nicolás Maduro de la presidencia y provocaré un gran cambio en el país. Si es otro, trabajaremos muy duro para que eso ocurra y yo me iré tranquilo al Zulia. Cita textual para Rosales. Después de la reunión con Rosales, los representantes de los partidos de la alianza recibieron a Enrique Márquez, quien se postuló a la presidencia con el apoyo de la organización Centrados, que no forma parte de la plataforma. Se espera que la plataforma reciba en las próximas horas de hoy, jueves, a María Corina Machado y al jefe de la delegación para la negociación en México, Gerardo Blay. Y dicho esto, vamos entonces a Caracas para nuestra primera entrevista del día de hoy, con el periodista Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Víctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. Víctor, escuchaste las noticias que recién leí Sí. y luego de la reunión de ayer y de las previstas reuniones con Blay y la señora Machado, ¿qué se espera? El tiempo corre en contra y ¿para cuándo se podrá tomar una decisión, digamos, definitiva? Bueno, la plataforma está trabajando en función de la fecha de cronograma electoral que tiene que ver con la sustitución de la candidatura de la MUD y que en este caso también implicaría a la candidatura, si fuese el caso, de Un Nuevo Tiempo, que es el sábado a la medianoche, ¿no? A la medianoche hacia el domingo, que es lo que marca el cronograma, sería el cambio de postulación con incidencia en la boleta, es decir, para que en el tarjetón salga el nombre y la foto del candidato que finalmente vaya a ser presentado allí. Evidentemente las conversaciones pasan por evaluar si el apoyo tiene que ir hacia Manuel Rosales y unificarse, alinearse detrás de Manuel Rosales, o si tiene que irse con otro, no sin tomar en cuenta las trabas que el propio sistema está poniendo. Recordemos que no solamente no se pudo inscribir a Corina Lloris porque el sistema no aceptó y el CNE no la aceptó sin ninguna razón jurídica, sino que también el CNE, y hay una interpretación que está haciendo el oficialismo, que más que interpretación, y esto lo dicen miembros de la plataforma unitaria, es una arbitrariedad, esa idea de que, bueno, si vas a sustituir candidato, tienes que hacerlo con alguno de los que ya están inscritos en el proceso hasta el día de hoy, y no con un tercero, ¿no? En ese sentido, sí, ese es el escenario, porque habrá que entrar por ese ojo de aguja. Entonces las opciones se reducen muchísimo. Una es evidentemente apoyar entonces a Manuel Rosales y ver cómo acordar internamente qué implica ese apoyo, y la otra es buscar figuras como la de Enrique Márquez, que de hecho se reunió anoche con la plataforma unitaria, un poco buscando eso también, ponerse a la orden de, bueno, si A y B, María Corina y Manuel Rosales, no se ponen de acuerdo en apoyar o no a Manuel Rosales, yo pongo esta opción como una tercera opción que ya está inscrita
y él lo dice de frente en las entrevistas, y conversábamos con Enrique Márquez ayer en la mañana, de hecho, yo particularmente, para una entrevista, y decía, nadie puede dudar de mi condición de opositor, he sido opositor toda la vida, he sido electo por la plataforma unitaria, y me he entendido con muchos actores de la oposición institucional. Entonces, de alguna manera también está como poniendo, o sea, la orden en ese sentido. Ahora, ¿podrán llegar a ese acuerdo? Es complicado porque, bueno, María Corina Machado por una parte ha dicho que la fecha puede ser incluso el 18 de julio, cosa que legalmente, técnicamente es verdad, aunque no tenga incidencia en la boleta, para definir una candidatura y sobre todo para seguir presionando desde el sector de María Corina, desde el sector de 20 Venezuela. Lo que dicen es, hay tiempo para presionar con ayuda de la comunidad internacional, etcétera, para poder inscribir, por ejemplo, a Corina Lloris, para no tener que bailar al ritmo que nos está poniendo el régimen de Nicolás Maduro. Otros actores dicen, bueno, no, si bien podemos seguir presionando, pero tenemos que tener una respuesta en el caso de que no se logre eso y tenemos que conseguirla de una vez. En principio la plataforma seguirá discutiendo y todo pasa porque se concrete una reunión entre Manuel Rosales y María Corina Machado que por ahora no se ha producido de la manera en que se aspira, ¿no? Con o sin Sí. plataforma unitaria. Por lo visto, esa es la reunión crucial, Víctor. Por lo Esa es la visto, reunión crucial sí. que desde el fin de semana se está esperando, que desde la semana pasada la plataforma unitaria había pedido que así fuera, pero no se ha terminado de dar. Vamos a ver si se da hoy, vamos a ver si se da de cara a este fin de semana. Fíjate, la postura de María Corina Machado es el candidato de la oposición lo decide la oposición, no el gobierno. En principio, el candidato de la oposición o la candidata es ella por las primarias del 22 de octubre. No es porque está inhabilitada, entonces ella le da la bendición a la señora Corina Lloris, pero por esa misma bendición el gobierno dice no, no es tampoco Corina Lloris. Es decir, nadie que designe María Corina Machado va a recibir esa Básicamente. autorización. Básicamente es así. Entonces, el gobierno, tal como lo apuntaste, el candidato tiene que venir de los que ya están aceptados. Eso reduce todo a Márquez o fundamentalmente a Manuel Rosales. Sí. Ahora, Bueno. ¿cuál es la tranca real entre María Corina Machado y Manuel Rosales? Porque por lo visto son ellos los que tienen la decisión final. Fundamentalmente la desconfianza. Hablando con unos y otros y hablando con integrantes de uno y otro, no quiero decir así, pero bueno, un y otro bando, pero no son bandos, sino un y otro grupo político, hay un factor de desconfianza muy importante. En el lado de 20 Venezuela tienen desconfianza, no confían en que Manuel Rosales pueda, teniendo un resultado probablemente cerrado el 28 de julio, pueda cobrar, ¿no? Que es lo que habitualmente el verbo que normalmente se usa. Ven que desde ese actor político, desde un nuevo tiempo, donde hay interés de resguardar la tarjeta electoral, bueno, el interés de resguardar la tarjeta electoral es porque se presume que Maduro puede seguir gobernando después de 2025 y por lo tanto habría que tener una tarjeta, aunque sea una, habilitada para las elecciones regionales y parlamentarias. En cambio, si tomamos en cuenta que habría un desplazamiento político en la presidencia, se pudiera regresar las tarjetas de los partidos y no judicializar gente y tal. Entonces hay un factor de desconfianza allí. Y por el lado de un nuevo tiempo hay un factor también de desconfianza que tiene que ver con, bueno, María Corina Machado puede encabezar un proceso de apertura democrática que incluya de alguna manera al chavismo para que el chavismo se sienta en confianza de entregarle el poder a María Corina Machado, o una candidatura bendecida o guiada por María Corina Machado haría que el gobierno fuese aún más autoritario, aún más cerrado a la hora de no reconocer un resultado electoral y por lo tanto no se abrirían caminos democráticos a partir de 2025. Son esas dos posiciones básicamente las que están enfrentadas porque no hay, y lo más difícil es que son dos desconfianzas en ámbitos distintos. Sí. Porque Sí. uno es por la acción opositora, vamos a decirlo, en el futuro cercano de Manuel Rosales, y otra es una desconfianza en el mediano plazo de la acción de María Corina Machado. Entonces ni siquiera están hablando de lo mismo, ¿no? Están hablando en AM y en FM.
y en ese sentido es más difícil conciliar, pero es fundamentalmente un tema de confianza, básicamente lo que aleja las posiciones de unos y otros. Esto habida cuenta de que las elecciones sean libres, realmente justas, sanas Sí. y que se respete el resultado electoral. Por lo menos que sean unas elecciones respetables, que es un término que hemos escuchado en algunos actores de la oposición, respetables para la comunidad internacional, respetables para, de alguna manera, validarlas, siendo que evidentemente de entrada está planteado que no sean unas elecciones al 100% libres, justas, transparentes y democráticas, pero que sí sean unas elecciones, bueno, medianamente competitivas y viables en su Sí. reconocimiento. Me mencionas la comunidad internacional, ya para cerrar, Víctor. Sí. Me causó estupor leer el acuerdo de Lula y Petro en Bogotá en el día de Sí. ayer, donde claman es porque se respete la vida del perdedor. Así de mal verán las cosas ellos aquí en Venezuela. Sí, yo me pregunto si creen que la vida del perdedor, de un perdedor de oposición por el nivel de cerrazón autoritaria de Nicolás Maduro es lo que está en juego, o si están viendo, bueno, es que la única manera de que Nicolás Maduro suelte el poder es que le garanticen el fulano puente de plata de cristal que tanto se ha dicho, ¿no? Es decir, Ya, cuesta entender en qué sentido lo están planteando, pero ciertamente sí. lo que hay también allí un tema de desconfianza de que lo que plantea nuestra propia constitución y nuestras propias leyes pareciera que necesitan un acuerdo político entonces para decir vamos a cumplir esto. Sí es verdad que cuando ya se plantea en términos de vida y muerte, no, o sea, se respete la vida, va mucho más allá de las consideraciones que tengan que ver con, bueno, Sí. con justicia, con otras cantidades de consideraciones políticas y pasan a tener una dimensión humana que ciertamente como se plantea de una manera bastante preocupante. Pareciera que allá lo ve como con una Sí, alerta importante de lo que va a pasar acá el 28 de julio en general. así es. Víctor, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ti y a tu equipo, César. Víctor Amaya, editor de Tal Cual, nos habló desde Caracas, 9:42. Como se esperaba, Estados Unidos no renovó la licencia 44 al gobierno de Venezuela. ¿Qué viene ahora? De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Son las 9:44. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su trabajo, su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El gobierno de Estados Unidos, como se esperaba, no renovará la licencia 44 que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela que expira hoy jueves, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con sus compromisos electorales. La licencia, que expertos consideraron como amplia en su momento, autorizaba la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas de Venezuela y suministro de bienes y servicios relacionados. Además, el pago de facturas y nuevas inversiones en operaciones en los sectores involucrados. Ahora, ojo con esto, quedará cancelada la licencia y las compañías afectadas gracias a la licencia 44A que emitirá Estados Unidos tendrán hasta el 31 de mayo para cerrar las operaciones pendientes. Sin embargo, las empresas individuales podrán solicitar licencias específicas relacionadas con actividades en los sectores petroleros y gasísticos que serán evaluadas caso por caso. Es como si en realidad dijéramos que no se renueva la licencia, se cierra la puerta. No, no, como que no la cerraron completa, dejaron una especie de rendijita. En todo caso, con o sin esa rendijita, ¿qué viene ahora? En Caracas está la politóloga Ana Milagros Parra. Ana Milagros, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días a ti, gracias por la invitación. A ver, esta medio cerrada de puerta o cerrada casi completa, políticamente, ¿qué significa para el gobierno de Nicolás Maduro?
La verdad, hay que tomar en cuenta cómo vemos las sanciones. Esto es muy importante, verlas como, a pesar de que es una herramienta financiera o económica, es una herramienta política para que ayude en algún tipo de negociación, ¿no? Esta Ujú. licencia lo que va a cerrar es el flujo de cajas de PDVSA, a pesar de que, como mencionaste, pueden aplicar a otros tipos de licencias o pedir licencias para seguir produciendo en Venezuela. El punto es que significa que ahora ese excedente que estaba ganando el gobierno de Nicolás Maduro, gracias a ese levantamiento temporal de las sanciones, ahora se va a cerrar, pero es algo que ellos ya están acostumbrados. Ellos ya aprendieron Mm. a vivir y a existir con sanciones, pero les va a servir para hacer muchísima propaganda. Incluso hay vallas en la autopista en Caracas que están en contra de las sanciones y lo que buscan narrativamente es convencer a las personas de que gracias a las sanciones es que el país está mal económicamente y poder vender ese enemigo externo y echarle la culpa o la responsabilidad de lo que está pasando en el país a las sanciones y a Estados Unidos y no a que ellos no cumplieron el acuerdo de Barbados y que siguen violando derechos políticos acá en el país. Y ese discurso de victimizarse tiene calado realmente en la gente. La verdad, no tanto, y esto es algo Mm. importante, porque si tú haces, y hemos visto a varios encuestadores y a varios lobistas antisanciones hacer, hacer encuestas a ver si las personas quieren o no las sanciones. Y si tú las preguntas en términos tan binarios y tan dicotómicos, evidentemente nadie quiere que su país esté sancionado, ¿no? Pero la gente sabe que el core y el nacimiento de la crisis económica y política del país no vino de las sanciones. Aquí quizás que hay muchos base del chavismo que quizás sí lo crea o haya una manipulación narrativa de que puede afectarlos, la gente sabe que esto es algo a corto plazo y que lo pueden soportar si puede haber un cambio político, porque eso es lo importante. El cambio político estructural y sistemático del país es lo necesario para que haya cambios. O sea, hay que hacer interrogantes. Con este flujo de caja nuevo que tuvo PDVSA, ¿de verdad hubo mejorías en el país económicamente? ¿De verdad podemos asegurar que si viene algún tipo de ingreso extra al país, se va a invertir en infraestructura, se va a invertir en servicios públicos? Hasta este momento la respuesta es un rotundo no. Entonces, Claro. no cala directamente en las personas a pesar de la propaganda que puede seguir calando si sigue la propaganda tan agresiva, pero la gente sabe que no es el inicio y tampoco es la causa de la crisis del país. Fíjate, Ana Milagros, cuando se firman los acuerdos de Barbados que permitieron precisamente esta licencia, el régimen, dijiste, ya se ha acostumbrado a vivir con sanciones. Puede uno sospechar que todo no fue más que una pantomima, porque en definitiva ellos no iban a cumplir ninguno de esos acuerdos, como en efecto no los cumplieron. Eso lo hemos visto antes. Yo creo que si vemos la historia política reciente de Venezuela, siempre usan las negociaciones para tener una puerta y una apertura a ciertas concesiones, tanto del gobierno de Estados Unidos o cuando antes, cuando no habían actores internacionales, era para bajarle la intensidad a las protestas o para que la oposición se sentara a negociar y ellos ganar tiempo y espacio de maniobra en la estrategia de controlar el país, ¿no? Ellos ya saben que pueden sobrevivir con sanciones a pesar de que no sea lo más idóneo. Ellos necesitan el flujo de caja, el gobierno no tiene suficiente dinero en este momento, pero saben que pueden sobrevivir con sanciones y como la mencionaste al principio, no es una puerta cerrada. Ellos dijeron que podrían revisarlo siempre y cuando ellos cambien la actitud política y podemos esperar que hagan unas concesiones estéticas a ver si vuelven otra vez a sentarse. Nicolás Maduro hoy habló directamente diciendo que quiere una reunión directa con Joe Biden. Entonces las negociaciones siguen en la mesa. Lo que hay que tener en cuenta es que eso son las sanciones, pues es una acción por parte de un Estado en su política exterior para cambiar el comportamiento del Estado receptor o el Estado sancionado, ¿no? Eso no quiere decir que no haya algún tipo de impacto en la economía, pero no lo suficiente como para decir que tienen, empeoran las condiciones, ¿no? Entonces es una herramienta política y ellos saben que es una herramienta política y que pueden manipularla o pueden jugar con eso en algún tipo de negociación. Si estamos hablando de un régimen
de- por su haber, pues, tracalero, eh, dedicado, dedicado a la marramucia, a las trapisondas. ¿Por qué hay que confiar en que, en efecto, por ejemplo, todos los acuerdos de Barbados eran en función de las elecciones libres, justas y transparentes, ¿cierto? ¿Por qué van a confiar en que ese grupo de individuos que integran el régimen van a ceder realmente el poder si pierden? ¿Por qué van a proceder a unas elecciones libres, justas y transparentes? Un régimen autoritario nunca va a negociar su capitulación y tampoco va, ahí eso es algo que creo que tenemos que tatuarnos en la cabeza, las elecciones de este año. A mí no me gusta decirle elecciones, me gusta decirle evento electoral, porque Sí, estás teniendo elecciones en autoritarismo, ¿no? No estás eligiendo, las condiciones son muy restringidas, no vamos a tener elecciones libres, entonces confiar en un régimen autoritario solo dándole incentivos sin presionar de otra manera y siendo consecuentes y creando y creyendo en una palabra que se ha violado en la historia reciente, como ya mencioné, ¿no? Hay que ser un poco más estratégicos y no ver la aplicación de sanciones como algo miope, algo en el corto plazo, sino ver cómo se pueden utilizar como estrategia de negociación para un cambio en el largo plazo. El problema es que solo estamos viendo variable gobierno y Estados Unidos y no estamos viendo las variables internas que se necesitan para algún tipo de presión, ¿no? Es ya, bastante ya. complicado ver el escenario porque hay demasiadas variables y que, repito, estamos hablando de un régimen que no es democrático, que no respeta ni los valores ni las reglas democráticas. Entonces, hablar de confiar no utilizaría esa palabra, sino es Ujú. ver cómo se mueven las diferentes variables de manera estratégica en las que se pueda presionar para que ellos tengan un incentivo y puedan cambiar algunas reglas que permitan maniobra por parte de la oposición, cosa que no hemos visto. Hemos visto muchos incentivos por parte de Estados Unidos, muchos incentivos incluso dentro por ciertos grupos de la oposición, que a veces tengo un interrogante si podemos llamarlo oposición, pero no hay que confiar, hay que ver cómo estratégicamente se presiona para mínimas condiciones y que les dé los derechos políticos a las personas de ir a votar. Ana Milagros, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. A ti. Ana Milagros Parra es politóloga y nos habló desde Caracas. 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César Miguel, un grupo de congresistas demócratas, respaldado por defensores de los inmigrantes y líderes empresariales, solicitó este miércoles al gobierno del presidente Joe Biden ampliar el acceso a permisos de trabajo a todos los indocumentados, especialmente aquellos que han vivido y aportado a la economía por largo tiempo. En una carta dirigida al mandatario estadounidense, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la directora de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ur Yadú, los legisladores aseguraron que los permisos de trabajo protegerían aún más a los inmigrantes de la explotación laboral. Añadieron que otorgar permisos de trabajo a inmigrantes que han vivido en el país por largo tiempo podrían aumentar los ingresos fiscales anuales en aproximadamente, escucha esto, 13.800 millones de dólares. Bueno, una cantidad seriamente, ¿no? Respetable. Nada despreciable. Sí, señor. Gracias, Floralicia. Leo que una investigación conjunta entre la BBC Russian y Media Zona, finalizado el 7 de este mes, arrojó que más de 50.000 soldados rusos han fallecido en la guerra en Ucrania. Dice esta información que este dato tan importante no se conoce en Rusia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan más de 50.000 soldados rusos fallecidos en la invasión a Ucrania? Vamos a Madrid. Allí está Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, obviamente. Ruth, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes desde Madrid. Encantada. ¿Qué significa esta revelación a efectos domésticos de la política rusa?
Bueno, el dato que salía la semana pasada pues apunta a efectivamente una gran pérdida de bajas en el ejército ruso, algo que por otra parte con la que ya se estaba especulando desde hace meses, que la pérdida de efectivos en el frente de batalla era muy, muy numerosa, incluso superando proporcionalmente las pérdidas del ejército en otros conflictos, como pudo ser el caso de Afganistán, en la que ya hubo una gran pérdida de efectivos. Em, eh, por ello, también se estaba especulando justo después de las elecciones presidenciales en la Federación Rusa sobre la posibilidad de que se abriría una nueva leva para nutrir con más efectivos el frente en Ucrania. Y lo que hemos visto en las últimas horas también es una retirada, por ejemplo, de todos los efectivos que había desplazados en Nagorno-Karabaj de la Federación Rusa con la Ujú. intención de desplazarlos al frente ucraniano también. Por lo tanto, parece que las bajas han tenido un impacto relevante en la necesidad que tiene el ejército ruso de mayores desplazamientos en el frente ucraniano, precisamente por ese incremento del número de bajas en esos frentes tan abiertos como el de Avdiivka o el que vimos en el otoño, en el que hubo una gran pérdida de vidas humanas. El portavoz del Kremlin, el señor Dmitry Peskov, cuando le interrogaron sobre esto, se refugió en la ley sobre los secretos de Estado, y más aún alegando pues que están en un conflicto bélico donde no van a revelar nada de esto. Pero, ¿de qué manera un número tan significativo de bajas puede afectar los planes de guerra, los planes sobre todo rusos, habida cuenta que es Rusia la que entró en el territorio ucraniano? Bueno, yo no creo que vaya a tener realmente ahora mismo un impacto directo en la guerra. Mm, Lo que sí que puede, y también tenemos que ser muy conscientes de que estamos viviendo una guerra en la cual la propaganda por parte de los dos lados es inmensa y es muy difícil desentrañar las noticias que son reales de las que no lo son. En todo caso, claro, Peskov no quiere que trasciendan los números si realmente son tan elevados a su opinión pública, porque eso puede generar cierto movimiento entre esa propia opinión pública. Y sobre todo porque tenemos que recordar que una buena parte de las personas que han sido enviados al frente a través del EVA son procedentes de la Rusia más profunda, de las zonas rurales, de minorías étnicas alejadas del centro en Rusia. Y por tanto, hasta ahora, digamos, no ha llegado, a pesar de que hay un movimiento de madres de caídos en el frente de batalla, de heridos en el frente de batalla, que eso es lo más visible en el marco ruso. Bueno, pues no ha trascendido de una forma virulenta, digamos, entre la opinión pública de las grandes ciudades, de las grandes urbes, que son las que tienen una mayor capacidad de articular un movimiento quizás de protesta contra esta situación. ya. Ruth, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Ruth Ferrero es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, desde donde nos habló. El reloj indica 10:01. Capicúa. Una pequeña pausa. Al regreso a nuestro foro de hoy. Negociar. ¿Qué es negociar? ¿Por qué una negociación en algún contexto puede verse como algo perverso, negativo? De eso hablamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. El gran guitarrista británico John Williams, interpretando la música del maestro Antonio Lauro. Y estamos recordando a Lauro porque tal día como hoy, en 1986, falleció el maestro en la ciudad de Caracas. Los civiles, a diferencia de los militares, negociamos desde muy pequeñitos. Los militares mandan y obedecen, ¿verdad? ¿Por qué me da usted esa orden?
General, no, eso no se pregunta. Usted obedezca la orden que le dio el general, porque lo que más le puede responder es porque me da la gana. Punto, porque soy general. Los civiles desde muy pequeñitos negociamos. Puse el ejemplo temprano del niño al que la mamá le manda a dormir, váyase a acostar ya que mañana no se va a levantar para ir a la escuela. No, mamá, espérate, déjame un ratito más que estoy viendo esto en la televisión y te prometo que me voy a levantar más temprano y tal. Y así negociando y ofreciendo, pues llegan a un acuerdo. Está bien, váyase, te quedas un ratito más, pero solo 10 minutos. Punto. Negociar es parte de la vida. Negociar es un arte. Y leo esta definición. La negociación es un proceso de comunicación donde las partes involucradas que tienen intereses en común y otros contrarios intentan ponerse de acuerdo. Para esto se utilizan diferentes estrategias, diferentes técnicas que no solo se aplican durante las conversaciones cuando se están frente a frente con la otra parte, sino que comienzan a ponerse en práctica en la etapa de preparación. Negociar es algo fundamental, es algo normal, pero de repente esa palabra no es bien vista en algunos ámbitos. El político, por ejemplo, y si es el ámbito venezolano, mucho menos. Alguien propone negociar y ya se le mira con mala cara. ¿Qué es la negociación? ¿Para qué sirve? ¿Qué estrategias se utilizan? ¿Qué técnicas se utilizan? En Caracas está el psicólogo organizacional, máster en administración de empresas del IESA, Rubén Ángel. Rubén, eh, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, César Miguel. Qué placer estar contigo y con tu audiencia desde Caracas. Yo estoy de paso por acá un mesecito. Me la paso en otros países, pero bueno, vine acá a contribuir un poquito con lo que trato de difundir. Así que además encantado de que esta conversación esté ocurriendo desde la linda ciudad de Caracas que amaneció lloviendo. Bueno, así aliviará el calor. En Montreal, donde seguro tiene mejor temperatura, está la psicóloga industrial Luis Araque. Luis, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días, César. Encantada de compartir en este caso también con Rubén Ángel. Y sí, contenta porque ya formalmente estamos en primavera. Magnífico. A ver, ¿qué es negociar? Rubén. Sí, la negociación es una forma de interacción, como tú señalabas al principio, que se da entre partes, que no tiene la posibilidad de imponer al uno a la otra o una parte a la otra su voluntad. Entonces, es una interacción necesaria que se ordena, que se planifica y que busca fundamentalmente que al final del proceso, y para mí creo que incluso es parte de la filosofía, las dos partes de alguna manera queden con el mejor nivel de satisfacción posible y con la mayor generación de valor posible, ¿no? Esa es como la visión más moderna, que quizás años atrás era yo me llevo todo, yo gano, yo pierdo, no, yo creo que hoy día la visión del mundo que tenemos sobre procesos de negociación es mucho más extensa y pasa por ahí, pues. ¿Es necesario negociar? ¿Por qué yo me siento a negociar con alguien? Eh, Le pregunto a Luis Araque. Fíjate, como bien dices desde un principio, nosotros estamos negociando desde que somos inclusive bebés, ¿no? Estamos negociando esa lechita o eso que estamos empezando a consumir. Pero nosotros nos sentamos a negociar y a veces la gente cree que es solamente porque tenemos intereses contrarios. Puede también que nos sentemos a negociar o estemos negociando con intereses comunes, pero la unión y el trabajo en equipo nos va a hacer mucho más fuerte. Y estamos negociando en la cotidianidad, ¿no? Porque mucha gente suele como dejar el término para ámbitos políticos, corporativos, etcétera, pero realmente estamos negociando todo el tiempo y hacer eso consciente y adquirir mejores habilidades de negociación va a hacer que la cotidianidad sea muchísimo más fluida y nosotros podamos inclusive surfear esos desafíos de la vida mucho mejor, porque es que estamos
mucha parte de nuestra vida negociando, en cualquier Ujú. etapa de nuestra vida, además. Puedo, evidentemente, cuando uno se sienta a negociar, es porque hay un interés común entre las partes. Pero ¿puedo yo negarme a negociar? Eh, en el caso del niño que le regatea a la madre una hora extra, un tiempo más antes de sentarse, antes de irse a la cama, o en el caso de una negociación empresarial, o en el caso de una negociación política, le pregunto a, a Ángel, a Rubén. Sí, efectivamente. De hecho, hay situaciones en las cuales uno, y parte del trabajo que hacemos los que somos mediadores o los que facilitamos procesos de negociación, tiene que Ujú. ver con conseguir ese espacio, porque no siempre las partes están en la mejor disposición para llevar a cabo la negociación. El único, e incluso cuando está sentado, yo no sé si ustedes recordarán, pero más de una vez en el ámbito organizacional, en el ámbito de relaciones interpersonales, negociaciones de divorcio, negociaciones de salidas de personal, es muy común ver que una de las partes se levanta de la mesa y decide no negociar porque siente que no está adquiriendo las mejores ventajas del proceso o que simplemente no está preparado. Incluso uno también a veces dice, como facilitador y mediador, mira, no están dadas las condiciones para que este proceso continúe en este momento, porque lo que hace es deteriorar más la relación. Yo creo que al final también lo que tenemos que buscar es precisamente que las partes estén en mejores condiciones. Para que el proceso, insisto, sea fructífero, porque la filosofía de la cual partimos, por ejemplo, quienes nos formamos en mediación, nosotros no es que queremos evitar el conflicto, lo que queremos es que el conflicto nos ayude a amplificar las posibilidades, los aprendizajes y sobre todo a generar valor. Eso parece como loco, pero la verdad que de los conflictos se pueden sacar unas grandes lecciones y en algunos casos concretos hasta la generación de bienestar desde otra perspectiva. Yo he tenido la oportunidad de participar de procesos de negociación que la torta tú la veías al principio de este tamaño y resultó que la torta era mucho más grande producto del proceso creativo que se da cuando Ya. hay la verdadera intención de negociar y construir. A ver, Rubén acaba de poner el ejemplo del divorcio. Le quiero hacer una confesión tanto a Luis como a Rubén. Eh, en el fondo de mi cabeza está funcionando el proceso de negociación eventual que se daría entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, pero yo no quiero que hablemos de política en este foro, ¿ok? Yo sé que me lo van a agradecer, pero teniendo eso aquí atrás en la cabeza, se me ocurre que el caso del divorcio puede ser ejemplificante. A ver, una pareja decide que se va a divorciar y tienen que negociar las condiciones en que se van a separar. Eh, ¿Qué negocia? ¿Cuál es la disposición que tienen esos dos seres que una vez se quisieron mucho y que ahora prácticamente están a un paso del odio? Le pregunto esto a Luis Araque. Wow, qué preguntaza. Pero fíjate, César, cuando vamos a este tipo de procesos y intentar negociar cuando es un proceso de divorcio, están involucrados demasiados elementos y variables que están integrados, no se pueden dejar por fuera, ¿no? Por supuesto, el motivo de divorcio es uno de esos, porque no es lo mismo ir a un divorcio amistoso que ir a un divorcio por un tema de infidelidad o un tema de que estás teniendo algún otro tipo de conflicto más grave. Sin embargo, eh, ¿cómo llevas esto a la mesa, no? Lo más importante siempre va a ser tener un mediador porque es casi imposible hacer esto sin la presencia del mismo. Y luego, como persona, como yo involucrada, siendo una de las partes, es tener ese manejo y el control emocional que es tan fundamental en este tipo de procesos porque, bueno, ciertamente hay temas logísticos, operativos que hay que atender, pero el que yo pueda entrar en un proceso con el mejor balance, la mejor inteligencia emocional que yo pueda, eso va a hacer no solamente que yo pueda llegar a un mejor acuerdo, sino que también el proceso sea mucho más fluido, más saludable, lo cual es bastante complicado en un tema de divorcio. Ujú. A ver, cuando yo voy a negociar, es evidente que voy dispuesto a ceder algo, ¿verdad? Porque si no procedo a la fuerza,
y pues no hay negociación de ningún tipo. Pero cuando yo voy a ceder algo para obtener algo a cambio, la confianza pasa a ser un valor fundamental en esa mesa de negociación. Rubén, tú que eres un mediador especializado, que has trabajado precisamente como mediador en procesos de negociación, ¿qué significa la confianza? ¿Cómo yo puedo confiar en alguien con el cual discrepo en prácticamente todo, pero con quien estoy obligado a negociar? ¿Cómo se resuelve ese tema de la confianza, Rubén? Fíjate, esa es una súper buena pregunta porque he tenido la fortuna de estar en distintos contextos de negociación, sobre todo en América Latina. Yo tuve la oportunidad de ser líder de un equipo de relaciones laborales para la TAM en una empresa en la que trabajé anteriormente. Y lo que te podría decir es que la diferencia está en que haya institucionalidad que vele por que esa confianza se mantenga. Entonces yo he estado en países donde la institucionalidad vela y el ciudadano confía en que eso va a pasar, que hay unas instituciones que protegen esos acuerdos y que por lo tanto, más allá de mi deseo no de romperlos, la verdad que hay una institucionalidad que lo protege. Cuando eso no existe, entonces la verdad el esfuerzo nuestro como mediadores consiste en ser garantes efectivos con consecuencias creíbles en caso de que no se cumplan esas voluntades para que la confianza al final se retome, porque en eso consiste el tema de la institucionalidad. Yo, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Chile, por ejemplo, como líder de recursos humanos, y a mí me encantaba decirle al sindicato, mira, vayamos al Ministerio del Trabajo, porque yo sé que el Ministerio del Trabajo es una institución bastante imparcial, que va a hacer una interpretación acorde a lo que dice la ley y yo estoy dispuesto como organización a respetarlo. Cuando no estoy de acuerdo contigo, entonces, claro, eso generaba confianza en los sindicatos porque te decían, oye, tú eres del tipo de empresas que está dispuesta a ir, sí, porque yo creo en la institucionalidad de este país, como efectivamente pasaba, y algunas veces la balanza se inclinaba para el lado de la organización y otros al lado del sindicato, pero tú creías en eso, entonces, porque hay institucionalidad. Cuando eso ocurre, obviamente que eso permite que los acuerdos sociales sean más creíbles, sean sostenibles en el tiempo, sean respetados, sean respetados. Entonces, cuando no existe, que pareciera que es el problema de algunos países que conozco, Ujú. el punto está en sembrar la confianza, volviendo a un punto que decías antes, en función de un gran interés que tiene que ver con un gran interés común, que es el interés que nos une. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, los hijos, salir mejor, lo mejor parados de acá, comenzar a imaginarnos cuál es el interés común que podemos salir pese al conflicto que tenemos al frente. Cuando las partes no ven ese gran interés, entonces por supuesto que se mantienen atrincheradas en sus posiciones y la posibilidad de construir futuro, de sacarle provecho al conflicto y a la negociación se hace más difícil. Pero una vez que tú realmente dices, pero ya, ¿qué nos interesa a todos aquí? ¿Qué nos interesa a todos en un país, por ejemplo? ¿Qué es lo que queremos construir juntos? Porque al final todos somos parte de este lugar, somos parte de este hogar que está cambiando, pero quedan hijos, queda el patrimonio tuyo y mío, queda mi seguridad psicológica y la tuya. Es decir, ¿qué podemos llevar? Y ahí comienzas a construir camino para que efectivamente la confianza se restablezca y sobre todo la negociación pueda producirse. Por lo que comentaba Rubén, siempre hay, por lo visto, una instancia al margen, quizá superior, ¿verdad? Hay un Ministerio del Trabajo en el caso de una disputa laboral. eh, hay en la negociación siempre hay alguien que está por encima o al margen que puede servir de árbitro, de mediador. Pero ¿y si no existe ese árbitro? Y si lo que estamos negociando es incompatible. eh, Dije que no quería hablar de política, pero por ejemplo, la oposición quiere sacar al gobierno del poder y el gobierno no quiere dejar de ser gobierno. Esos son puntos incompatibles. En el caso del divorcio que se presta, yo quiero que te vayas del apartamento en el que vivimos y no, yo quiero quedarme en este apartamento. Y no tenemos a nadie por encima que pueda mediar ni resolver. ¿Qué hacemos, Luis? Siempre hay que buscar hay que insistir alguna de las partes y seguramente va a ser el que tenga mayor nivel de conciencia de buscar ese interés común. Y si no lo hay, porque muchas veces es un tema de que ese poder, esa ambición de poder que yo tengo me va a superar o ese conflicto interno que yo tengo me va a superar, no me lo va a permitir. Hay que intentar establecer
digamos, dentro de lo malo o dentro de lo grave, los mejores acuerdos, porque al final siempre hay que también plantear el escenario de cuáles son las consecuencias, ¿no? Y esto es sumamente importante. Quieras o no, esto va a tener unas consecuencias, quieras o no, o sea, tenemos que llevar este proceso y a veces también plantearlo en el hecho de cuánto te va a costar a ti el no llegar a un acuerdo y cuánto puedes perder o puedes ganar si llegas o no, ahí también hay un punto sumamente importante que hay que considerar, o al menos una de las partes lo puede poner en la mesa. Muy bien. Una oyente, Chere Ramos Graterol, dice, se negocia hasta con uno mismo. En un Así. percance eliges si te amargas o lo tomas como un percance más. En fin, quiero agradecerles de verdad que nos hayan acompañado en esta conversación tan interesante. Rubén Ángel es psicólogo organizacional, experto en temas de negociación en Caracas, está de paso por Caracas, vive en Chile, y la psicóloga industrial Luis Araque en Montreal. Luis, Rubén, muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Un placer estar compartiendo nuevamente. Gracias. Gracias, César. Muy bien. El reloj nos dice que son las 10:22 de la mañana. Al regreso, vamos a ir a Bogotá para ocuparnos de esa declaración tan curiosa que dieron en conjunto Lula y Petro, que se respete la vida del perdedor de las elecciones venezolanas. ¡Wow! Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Del sur de Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:24. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el teléfono, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Leí temprano en las noticias, en una declaración conjunta entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al término de una reunión con empresarios de ambos países, los dos jefes de Estado lanzaron una propuesta a Venezuela en medio de la tensión que vive este país por la crisis de garantías democráticas. Hablaron de la idea de que se lleve a cabo un plebiscito en Venezuela para que se respete la vida del perdedor de las elecciones presidenciales. ¿Qué están temiendo Petro y Lula? ¿Qué hay detrás de una declaración de este tenor? Vamos a Bogotá. Allí está Eduard Soto, quien es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Eduard, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. ¿Qué están temiendo los presidentes de Colombia y Brasil para una declaración de ese tenor, Eduard? La verdad, nunca habíamos escuchado una declaración en ese sentido en cuanto a las preocupaciones que tienen los mandatarios sobre la vida de la persona que resulte perdedora en Venezuela. Y la verdad no sabemos qué informaciones de inteligencia ellos pueden estar manejando para dar tamaña declaración al respecto. Lo que sí sabemos es que durante los encuentros que sostuvieron en este día largo, el tema Venezuela sí fue muy recurrente, la preocupación que hay por lo que puede suceder después de las elecciones del 28
y particularmente por el estado también de las relaciones o lo que puede suceder de los intercambios comerciales, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, dadas las recientes sanciones que se reimpusieron por parte del gobierno de Estados Ujú, Unidos. Pero de ahí sí. hablar a que, o a suponer que podría ser en riesgo la vida de quien resulte perdedor en Venezuela, suponiendo, por ejemplo, en el caso eventual que fuera el presidente Nicolás Maduro, pues es algo que no estaba en, digámoslo así, en el mapa teórico de nadie. ¿Será que piensan que Maduro va a perder? Sabemos que la oposición está intentando reorganizar sus filas para ver si finalmente pueden hacer viable una candidatura única y conjunta, Ujú. aunque persisten las dudas sobre si Rosales es en verdad un candidato o no que represente a la oposición. No es como un caballo escondido de parte del chavismo. Pero más allá de eso, creo que la preocupación que ellos va más pensando en la posibilidad o de un golpe de Estado o la posibilidad de que haya un periodo de inestabilidad muy complicado en Venezuela que haga que los países pidan que se garantice la vida de quien resulte perdedor. Fíjate, Edward, estamos hablando de dos presidentes izquierdistas que en su momento han estado muy, muy cercanos al chavismo y puntualmente al mismo Nicolás Maduro. Pero estos dos presidentes han llamado la atención del señor Maduro por el irrespeto a las garantías electorales de los opositores, puntualmente María Corina Machado. Petro le llamó la atención eh, y además ya Maduro había dicho que quejándose de la falta de solidaridad de la izquierda y dijo que era una izquierda cobarde, a lo cual Petro le dijo, no, 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 la izquierda no es cobarde. Y Lula ya sabemos pues también su posición. Visto desde Bogotá, Edward, ¿cómo están las relaciones realmente entre Petro y Maduro, con todo y que Petro fue recién de nuevo a Caracas? De puertas hacia afuera, las relaciones, digámoslo así, están recuperándose precisamente de las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la incomodidad o la preocupación que había en la Casa de Nariño sobre las trabas que se habían puesto para la inscripción de los candidatos de la oposición, como María Corina Machado y su sucesora. De hecho, hubo dos reuniones, una del canciller Murillo con su padre Iván Gil, y Ujú. prácticamente después estuvo la visita del presidente Gustavo Petro, en donde hablaron de temas incluso petroleros, como por ejemplo la creación de un tubo para poder exportar gas venezolano hacia Colombia en tiempos en que lo necesitamos mucho por el fenómeno del Niño y porque nuestras embalses para las hidroeléctricas se están secando. Entonces, de puertas para afuera, esas relaciones parecen estar muy bien, pero la sensación que a nosotros nos queda desde Bogotá es que la herida de esas declaraciones del presidente Gustavo Petro y de algunos otros presidentes latinoamericanos sigue abierta, que esas Mm, relaciones no están saneadas del todo, porque además algunas fichas del chavismo hablaron en términos muy desobligantes contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, que si lo vemos en perspectiva, ha intentado ser más un componedor que una piedra en el zapato para el chavismo. De hecho, sí. la cumbre de Bogotá y la mediación que más o menos ha hecho Petro en todo este proceso e incluso la posibilidad de que Colombia sea un observador, un garante en las elecciones del próximo 28, pues dan fe de ello. Pero el trato de algunos alfiles del chavismo ha sido bastante desobligante. Entonces, la sensación que nos queda es que esa relación no se ha curado del todo, no se ha sanado Mm, del todo y se va a ver de alguna manera obstaculizada aún más porque si el plan de Maduro y Petro era que hubiera un intercambio comercial por los lados de venta de gas y demás, eso se va a complicar con las sanciones que acaba de reimponer Estados Unidos. y una última pregunta, Edward. Mencionaste hace unos minutos un eventual golpe de Estado. La situación venezolana se ve tan caótica, tan explosiva desde Colombia, como para que haya este tipo de declaración de estos presidentes. ¿Qué están temiendo ustedes en Colombia? El gran temor que hay en Colombia en este momento, César Miguel, es un triunfo de Maduro,
porque eso, a juicio de analistas colombianos, podría causar una nueva ola migratoria muy grande hacia nuestro país. Ya, Eh, ya. tenemos informaciones en el sentido de que eso podría traer más o menos unos 500.000 o 600.000 venezolanos más a territorio colombiano, bien para quedarse o bien para utilizar territorio colombiano como paso hacia el norte, hacia Estados Unidos por el tapón del Darién y por Centroamérica. De hecho, las nuevas sanciones y el mismo gobierno de Nicolás Maduro dijo que eso era que eso era un doble tiro en el pie de parte de las autoridades de Estados Unidos, porque por una parte esas nuevas sanciones podrían subir el precio de los combustibles en Estados Unidos en un momento de inflación y podrían, evidentemente, acrecentar el número de venezolanos que se vieran obligados a salir de su país para buscar un futuro diferente. Entonces, de momento, la preocupación más que un golpe de Estado es una nueva oleada migratoria con todos los problemas, pero también sabemos que con todas las virtudes que esto puede traer, sí se hace una aproximación a la situación de una manera un poco diferente a lo que lo ha hecho Colombia en los últimos meses. Edward, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Saludos a ti, César Miguel, y a toda la audiencia. Hasta pronto. Edward Soto es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Nos habló desde Bogotá, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, un autor que nos encanta a ambos. Se trata del nuevo libro de Salman Rushdie y una confesión particular que le hizo en una entrevista a un periodista de NPR. El título del libro es Knife, Cuchillo, y en él escribe sobre el ataque que recibió el 12 de agosto de 2022, cuando un hombre de 24 años entre el público subió al escenario donde él se encontraba en Chautauqua en un ataque que duró 27 segundos. El hombre apuñaló a Rushdie varias veces, cortando todos los tendones y la mayoría de los nervios de una mano e hiriendo su cuello, pecho, muslo y ojo. Lo interesante, que también narra en el libro y le narró al periodista en NPR, es que confesó que 2 noches antes de ser apuñalado en el escenario, tuvo una pesadilla. En un sueño, estaba en un antiguo anfiteatro romano, rodando por el suelo mientras un gladiador con una lanza le apuñalaba. Ciertamente se sintió muy vívido, dijo él, muy real y muy aterrador. Estaba revolcándome en la cama y dando vueltas, y mi esposa tuvo que despertarme. Su impulso inmediato fue cancelar su próxima aparición en la institución Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, pero luego racionalizó su miedo. Dijo, la gente tiene sueños, no manejas tu vida diaria por tener un mal sueño, y así fue que decidió que iría y resultó herido. Dios, qué revelación tan Sí, curiosa. en el libro no solamente hace esta revelación, sino que menciona el estado alterado de su mente durante el proceso de sanación y, por supuesto, lo que quedó alterado también en su cuerpo, que fue la visión de un ojo que perdió y la imposibilidad de manejarse bien con una de las 2 manos. Y recordemos que ese joven fanático actuó obedeciendo las órdenes del Ayatollah Khomeini, quien por la novela Versos Satánicos de Salman Rushdie dijo que ese hombre merecía ser asesinado. Así es. Hace 1982 o 85, creo. Gracias, Floralicia. 10:37. ¿Qué opciones tengo si no quedé en la lotería de la visa H1B? Porque saben que hay una lotería. Pues si yo no salí en esa lotería, ¿qué hago? Vamos a consultar a la persona indicada. Vamos a consultar a la doctora Mirta Fadul. Ella es abogada de inmigración especializada en empleo y negocio, por supuesto, del escritorio Canero Fadul Immigration. Mirta, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César, muchísimas gracias por tenerme de vuelta. Mirta, a ver, no salí en la lotería de la visa. ¿Qué hago? Bueno, primeramente, si te registraste en la lotería de la H1B y no saliste en esta primera ronda,
Todavía no todo, sabes, está por perdido. Si inmigración, o sea, USCIS es la entidad de inmigración dentro de Estados Unidos, no recibe las suficientes peticiones para, sabes, llevar a cabo esta visa a partir del junio 30. Entonces puede haber una siguiente ronda de la lotería ya con las personas que se registraron inicialmente, ¿ok? O sea que todo no está perdido inmediatamente si se registró la persona inicialmente en la lotería. Si Ujú, ya viene la segunda ronda y tampoco, sabes, es seleccionada la persona, pues ujú. es importante ya ir buscando opciones, sabes, un plan B, por lo menos a mí siempre me gusta tener un plan B, o inicialmente ya lo empezaría a buscar en caso dado de que esta lotería no salga, porque al fin y al cabo es una lotería. Y bueno, tenemos varias opciones de visas de trabajo, una, sabes, súper interesante es la visa de talento, que talento no quiere decir solamente el área de las artes, puede ser el área de los deportes, negocios, la ciencia, la educación. Todo eso tenemos una rama amplia de donde podemos calificar, sabes, al profesional de acuerdo a su talento en el campo. También tenemos lo que es la TN, que son para específicamente para ciudadanos de México y Canadá, si califica la persona, donde pueden venir también a trabajar con una empresa, con una oferta de trabajo también, si tienen un título específico y si esa posición que le están ofreciendo está dentro del acuerdo del NAFTA con Estados Unidos, México/Canadá. Ujú. También tenemos la E2, que es una visa de inversión. Si la persona, sabes, dice, mira, en vez de yo trabajar con alguien, lo que me interesa honestamente, sabes, abrir mi propio negocio y tengo una de las nacionalidades, sabes, que califica para esa E2, es sumamente una visa, sabes, súper flexible porque la persona puede manejar su negocio, traer a toda su familia, también como la O y como la TN, pero aquí ya, sabes, a manera más independiente. También tenemos la L. La L es un poco particular porque es una transferencia de ejecutivo, supervisor o gerente de una matriz o subsidiaria o a filial fuera de Estados Unidos a Estados Unidos. O sea que tenemos que tener esa figura de, ¿sabes? Esa persona trabajar en una filial o una, ¿sabes? Subsidiaria o matriz fuera del país y haber trabajado para esa empresa por lo menos por un año en los últimos 3. Ujú. Está esa figura súper, ¿sabes? Visa interesante, la L1, pero el tema, ¿sabes? Es calificar y tener esa estructura de multinacional como tal. Aparte de eso, también tenemos los tipos de residencias, son procesos más largos, pero también están presentes, Mm. ¿sabes? No debería dejarse de explorar como tal. Fíjate, Mirta, si yo dependo de una lotería, Ujú. voy a estar un poco deprimido de arranque, porque en todos mis años yo jamás me he ganado nada, en ninguna rifa, en ninguna lotería. Y entonces apostar mi destino en Estados Unidos a la lotería no, quizá no sea muy aconsejable. Pero en todo caso, ¿dónde me inscribo? ¿Dónde solicito yo formar parte de esa lotería? Bueno, importantísimo es que ya esa lotería para este año ya pasó. Lo importante era Ujú. registrarse antes de marzo. Bueno, el cierre fue marzo 22 de este año, o sea que ya para este año pasó, pero es a través de USCIS, o sea, de UCIS, la entidad de inmigración Sí. de los Estados Unidos. La registración es bien sencilla, todo se hace online. Bueno, bien sencilla cuando tienes la asesoría, sabes, adecuada. Todo se hace online y ya entras a la tómbola como tal. Tenemos la tómbola de licenciatura, las personas que tienen los bachelor's degree o licenciatura. Y también tenemos la tómbola que es un poco ya más específica cuando la persona tiene maestrías en los Estados Unidos. O sea, sí hay doble chances para esas personas que tienen esas maestrías, pero de nuevo es una lotería. Y ya sabes, si no entraste a la primera ronda, que sabes, la inicial, tienes que ya esperar hasta marzo del año que viene. O sea que es súper importante, como dice César, no depender de, primero es una lotería y segundo ya cerró este año también si Sí. no te inscribiste. Entonces tiene usted que acudir ya a el escritorio de Canero Fadul Immigration, donde la doctora Mirta Fadul pues le va a ayudar ella y todo el equipo de abogadas extraordinarias que están allí. Usted va a llamar al 305-579-9218. 305-579-9218. Cuando llame, diga que está llamando de mi parte, porque la primera consulta va a ser ¿cómo, Mirta? Gratis. Así es, va a salirle gratis. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Mirta, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César, que estés muy bien. Tú también. Mirta Fadul, abogada de inmigración especializada en empleo y negocio del escritorio Canero Fadul Immigration. 10:42 de la mañana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. El señor José Rafael Guzmán, odontólogo él, pero más que odontólogo, comediante, se llevó el galardón a mejor
podcast narrativo en los premios Ondas Globales del Podcast por su proyecto La cárcel no da risa, en el que a través de la comedia relata lo que fue estar preso en una cárcel llamada Hotspeth County Jail en Sierra Blanca, Texas. En el podcast, él dijo: gracias a la policía de Texas por arrestarme y a Hotspeth County Jail por la hospitalidad. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, José Rafael. Por favor, Un fuerte abrazo, caramba. Qué un merecido. honor. Bien, cuéntanos en primer lugar, ¿qué fue lo que hiciste? Tú estabas grabando tu, a ver, tú estabas en la calle grabando. Sí, yo estaba grabando un documental. Yo tengo mi canal de YouTube. Yo grabo documentales para YouTube. Uno de los documentales más famosos, como para que la gente entre en contexto, fue Caminantes, que lo grabé con los migrantes venezolanos, que esa lata la compró Nat Geo. Y claro, eso como que me dio más ánimo para seguir grabando, y dije, bueno, voy a grabar un documental corto por Estados Unidos que hable sobre la legalización del cannabis, que en algunos estados es legal y otros no. Fui a California a una granja de cultivo porque era el final perfecto, donde en algunos estados no es legal, otros sí, y en la granja en California es totalmente legal. Y bueno, obviamente me dieron muestras de sus productos, o sea, desde aceites, cremas, hasta una cerveza, incluso también cannabis para fumar, o sea, todo muy brandeado, todo muy bien. Yo dije, bueno, nada, esto está aquí a punto de ser todo legal. Lo que yo no sabía bien, o sea, sabía, pero no estaba como muy consciente, era que en Texas era tolerancia cero, pero yo no sabía lo que significaba tolerancia cero. Tolerancia cero es que tú no puedes tener nada de nada que ellos consideren ilegal. Y el cannabis en Texas, ahorita ya no, pero en el 2019 sí, era considerado como cualquier otra droga. Entonces, bueno, estaba por un checkpoint y me detuvieron porque querían hacer un control y pasaron un perro por la camioneta. Ajá. Y el perro dijo ya de una vez, y que mira, esta camioneta, esta camioneta está rara, revisen al muchacho. Y entonces, nada, el mismo perro fue el que dijo, no, arréstenlo, porque definitivamente esto que yo estoy oliendo sí es lo que yo creo que es. Y bueno, Ajá. me llevaron a Hotspeth County Jail, y allí estuve 2 meses y medio, o sea, es muchísimo. Yo tengo ahorita 2 meses y medio en Los Ángeles y siento que es muchísimo y estoy libre. 2 meses y medio en la cárcel fue demasiado tiempo, al menos para mí. Entonces, bueno, esa fue la razón por la cual llegué a la cárcel, y también la razón por la que salí, porque al final cuando te hacen, no sé, la palabra no es un juicio, pero como que estudian tu caso, y bueno, tomaron la decisión en que, mira, bueno, efectivamente Texas es tolerancia cero, pero esta persona es un comediante, Sí. no anda, investigaron mi caso y bueno, al final descartaron mi caso y salí. Luego, en la misma cárcel, yo comencé a escribir un stand-up. Y ese stand-up ahorita está en YouTube, pero ese stand-up lo vio la gente de Spotify y me dijo, vamos a llevar esto a un podcast narrativo. Y entonces, bueno, se adaptó un mismo tema, o sea, una misma historia a otro formato, se le metió más profundidad, más detalles, diseño sonoro, que es una audioserie, porque ahorita hay muchos tipos de podcast y la gente se confunde, o sea, porque está el podcast conversacional, que es el podcast donde unas personas se sientan y hablan de cualquier tópico, y está el podcast narrativo, que es el podcast que más bien es como una audioserie donde los capítulos son limitados y es una serie sin video. Por eso le digo audioserie, como para que sea más fácil de reconocer. Ahora, hay un detalle que me llama la atención, José Rafael. Tú viviste un hecho sumamente desagradable.
Tú estuviste preso. Y tú haces humor de esa circunstancia. ¿Cómo? Es que, bueno, es que no hay manera de salir de eso sin humor, a mi parecer, ¿no? Pero Ajá. también es porque yo soy comediante y para mí es muy natural, aparte de, no solo porque es mi carrera, sino que desde niño me utilicé el humor siempre como, por llamarlo de alguna manera, como un salvavidas en todos los Ujú. aspectos de mi vida, desde si de repente alguien se quería meter conmigo en el colegio, yo con hacerlo reír ya tenía. Si de repente quería salir con una muchacha, ya yo era más bien, me lanzaba la estrategia hacia el humor. Entonces yo siempre como que eh, uso el humor en mi vida diaria. Y cuando yo estaba en la cárcel, Ujú. bueno, en la cárcel no es así como yo lo cuento ahorita ay, bueno, entré en la cárcel, estuve 2 meses y medio. Es una cárcel y en la cárcel, bueno, hay todo lo que se puede ver en las películas, más que en las películas, en los documentales de Nat Geo. Ujú. Hay peleas, hay abusos, hay bully. Cuando me refiero a bully es que de repente puedes estar comiendo y de repente llega alguien y te mete la cara así en la comida o te quitan la comida o de repente estás así normal y te dan un cachetón así que te vuelan los lentes solo porque eres blanco y el otro es afroamericano, que parte de eso, Eh, eh, deduzco que todo eso te pasó a ti. claro, Ah. claro, claro, todo eso está en el podcast. Ah, Entonces yo dije, yo no puedo pelear con esta gente porque César, o sea, o sea, son bueno, primero, yo no sé pelear, pues es la verdad, no sé pelear muy bien y esta gente era mucho más fuerte y mucho más grande que yo y gente, bueno, con otra mentalidad ujú. que a lo mejor al principio no tuvo ningún tipo de empatía conmigo, y yo sabía que yo no podía pelear, pero sí sabía que los podía hacer reír, ¿Y porque qué eso sí así? sabía. ¿Y qué le dijiste al hermano afroamericano que te bofeteó? No, es que no fue así. O sea, al principio yo como que, bueno, al principio no puedes hacer mucho, simplemente como tratar de explicarle y que, mira, tú tienes un problema contra los blancos, eso yo lo entiendo, porque tus abuelos fueron esclavos, pero yo nunca he tenido un esclavo. Yo soy Ujú. latino y yo también tengo de afro y yo bailo salsa y yo vengo de un país donde hay una dictadura. Entonces yo soy el que debería estar molesto. Yo- y entonces cuando le expliqué eso de buena manera, Ajá. él lo primero no le gustó, pero después ya comenzó como, es que no te queda de otra, porque también estás mucho tiempo con las personas. O sea, hasta hay Ajá. 7 personas en una misma celda. Ya. Bueno, ¿dónde puedo escuchar todo esto que me estás contando y que Mi- fue premiado con el premio Ondas de podcast narrativos? Sí, se ganó, o sea, sí, nos ganamos el mejor podcast narrativo. Son los premios Honda, que además son unos premios súper súper importantes, súper grandes en España. Un Ujú. dato curioso, Renio Tolina se ganó un premio Hondas en el 61 como mejor locutor internacional. Ah, Eh, chole. Renio Tolina y tú, pues. sí, Renio Tolina y yo. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo ¿Quién lo diría? diría? ¿Quién lo diría? Y bueno, voy en junio a recibir el premio allá en Madrid. Ujú. Y este podcast, bueno, todo el que lo quiera escuchar, puede ir a Spotify, es un podcast original de Spotify, y ponen La cárcel no da risa, y ahí les va a Ujú. salir La cárcel no da risa, salgo yo. Si tienen novios o novias Ujú. que solo hablan inglés, también hice una versión en inglés que está al lado, se llama Jail is no joke, Ajá. y bueno, y lo pueden oír en inglés o en español. Ah, bien. Qué bueno, qué bueno. Sin acento, ¿no? ¿Qué cosa? No sé, yo te hice la pregunta. No me respondas con una pregunta. Al acento. Bueno, José, no sé si te refieres a José que tiene acentos, cuando en mi casa nunca me dicen José, sino siempre me dicen José.
y cuando tú vas a decir José no tienes que poner el acento porque ya la palabra como que naturalmente es así. Ujú. Pero yo igual se lo puse como para que Ok. la gente sepa. Bueno, te felicito, José. De verdad que sí. Y un fuerte abrazo. Y qué bueno que sobreviviste a la bofetada del Sí, claro. afroamericano. Muchas gracias, César. Mira, A ti. un honor, un honor. No, por favor, el nuestro. La cárcel no da risa. Jail is no joke. Del gran José Rafael Guzmán. Y bien, ya son las 10:57. Y con el idiota americano de Green Day nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.